Tema que lo habíamos planteado hace minutos con nuestro abogado César Coronel. Si devuelvo Gaby, la moto o el carro, ¿me quedo sin deudas? Bueno, pues ya lo contestó el abogado y ahora la pregunta del millón. ¿Tengo un tiempo de carencia, abogado, para devolver estos artículos que he comprado y que me he endeudado? La ley no ha previsto ningún tipo de plazo para la devolución del vehículo. La ley orgánica que regula los créditos vehiculares y de vivienda solamente ha establecido ciertos requisitos. Por ejemplo, que el vehículo, es decir, el carro o la moto, haya sido comprado para uso personal o uso familiar. Por otro lado, que sea el único vehículo inscrito a nombre de la persona, que usted no tenga ni dos ni tres, solo uno. Tercero, que esta adquisición no sea por un valor mayor a $47.000. Y finalmente, que ese vehículo o moto tenga alguna forma de garantía que justamente esté a favor del acreedor. Si se cumplen estos requisitos, con la devolución del carro o la moto se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses, gastos legales y honorarios de abogados. Por lo tanto, es importante que usted conozca sus derechos y los exija. Mi querido César Coronel, qué gusto poderlo saludar después de tanto tiempo. Aquí estamos hablando justamente sobre el tema del entregar el vehículo, pero quiero hacer una pregunta que va también y atañe también al contexto de... ¿Qué sucede si yo no quiero entregar el vehículo, pero quiero hacer una especie de refinanciamiento? ¿Se tiene que entregar el vehículo? ¿Se puede refinanciar? ¿Hay alguna alternativa, aparte, para que no quedarme con algún tipo de deuda? Primero es importante recordar que toda deuda tiene solución, pero además existen varias alternativas de solución. Siempre es importante revisar el caso específico, porque podría ser que financieramente a usted le conviene más entregar el vehículo y extinguir la deuda que hacer un refinanciamiento, porque recordemos que el refinanciamiento siempre implica el aumento de la deuda. Ahora, si luego de un análisis usted determina que es mejor el refinanciamiento que devolver el carro, eso ya lo va usted a poder decidir. Sin embargo, es importante mencionar que el refinanciamiento debe ser siempre la última alternativa, pero también es ideal tener claramente mapeadas nuestras deudas para poderlas cumplir a tiempo. Hablando justamente de eso, abogado, ayudemos por favor a esta familia que tiene la moto, que tiene el carro, pero ¿cuáles son los primeros pasos para hacer un análisis concienzudo? De pronto no tomar la decisión incorrecta de entregar el vehículo cuando no debía hacerlo. ¿Cómo llego a ese punto? Muy sencillo. Si usted tiene una deuda de $15.000 y el vehículo vale 5, es mejor que entregue el vehículo y extinga la deuda. Si la deuda es de 5 y su vehículo vale 15, es mejor que llegue a un acuerdo para poder pagar ese saldo de la deuda. Es un tema de números. Ahora bien, lo importante y lo de fondo es recordar que este derecho aplica en dos casos, ya sea cuando usted voluntariamente entrega la moto o el carro, o cuando lo han demandado, le han embargado y le han rematado el vehículo. Porque eso también puede pasar en cualquiera de los dos escenarios, ya sea por la ejecución forzosa o ya sea por la entrega voluntaria, la deuda se extingue en su totalidad. Por lo tanto, no le pueden hacer firmar ningún otro tipo de documento, porque también he visto casos de gente que le dicen, ok, usted entregó el vehículo, se lo recibo por 10.000, usted tiene una deuda de 5.000 todavía y por estos 5.000 restantes me firmo un pagaré. Eso es ilegal. Importantísimo, mi querido abogado, y en breve también, ¿cómo puedo yo evitar problemas financieros al momento de adquirir una deuda y qué derechos tengo yo? Eso lo hablaremos en breve, junto con el abogado César Coronel. Porque sabemos que te has comprado una moto, que te compraste un carrito y estás con la pena de que te quedaste sin trabajo y que la finanza no salió como te lo esperabas. Por favor, si me pueden poner en claqueta sobre los derechos que tenemos nosotros al momento de comprar, para analizarlo de la mano de nuestro abogado que nos acompaña el día de hoy, César Coronel. Y ahí partía mi pregunta, ¿qué derechos tengo como deudor si ya no puedo pagar mi moto? Abogado, yo le leo a conocer cuánto debe, qué intereses le cobran y en qué condiciones es el crédito, a negociar, refinanciar, reestructurar o plantear la entrega del vehículo como forma de pago, a no ser acosado. La ley prohíbe amenazas por parte de cobradores. Y revise su contrato y si hay cláusulas abusivas, pida revisión ante la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Bancos. Abogado.
Sin duda alguna es importante que cuando uno adquiera una deuda conozca en detalle las condiciones a las que se está obligando, que sepamos cuánto es lo que debo pagar como cuota mensual y de esa cuota cuánto es intereses, cuánto es capital. Esto me va a permitir hacer un análisis posterior de qué es lo que más me conviene, entregar el vehículo, renegociar la deuda o en algunos casos incluso hay personas que ya están demandadas por una deuda o por un vehículo o por una moto y que en ese caso también sepan que pueden negociar dentro del proceso judicial. Es decir, estar demandado no le impide a usted llegar a un acuerdo. Wow. Abogado, pero mire, perdón. Sí, no, por favor. Isaac, es que cuando dicen que uno se compra un carro o una moto, solamente al sacarlo del concesionario ya se devalúa. Correcto. Y las casas financieras y el banco nunca va a perder. Esa es una realidad. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ser tan fresco y decir, ahí está tu moto, ahí está tu carro, cuando ya lo he usado y no es un carro 0 kilómetros? Bueno, justamente esta ley tiene una dimensión social y requisitos muy estrictos. Por ejemplo, que sea el único vehículo de la persona o que el valor de la compra haya sido menor a $47,000. Y justamente por ese sentido social, porque entendemos que la persona que toma la dura decisión de devolver el vehículo o permitir que se lo quiten es porque realmente no puede pagar. Nadie quiere llegar a ese extremo. Por eso se creó esta ley, que es una ley de carácter social, que le permite ayudar a la persona deudora con un alivio justamente en ese sentido. Abogado, una pregunta y una segunda no menos importante. La primera, tengo entendido que hemos justamente hablado sobre el tema de las tarjetas de crédito, pero en este caso, con vehículos, la deuda también puede prescribir, primer punto. Segundo punto, ¿qué conviene más? ¿Comprar un vehículo de concesionario nuevo o mejor comprar un vehículo de segunda? En esto hablando sobre el tema de ahorro de segunda y que esté en buen estado. Dos preguntas puntuales. Primero, toda deuda prescribe, es decir, no existe ninguna deuda más allá de las pensiones alimenticias que no prescriba en el Ecuador. Okay. Por lo tanto, si esta deuda tiene más de 10 años, usted no la ha podido pagar y no lo han demandado, puede eliminarla en su totalidad y ahí no tiene necesariamente que entregar el vehículo. Y por otro lado, respecto a tu otra pregunta sobre qué es más conveniente, hay algunos asesores financieros que dicen, ¿sabes qué? Es mejor comprar un carro usado que no tenga mucho tiempo porque te evitas pagar el IVA, te evitas pagar el deterioro propio del precio al salir de la concesionaria y los seguros que esto implica. Pero al final del día esto ya va a depender de la decisión que cada persona tome. Eso sí, qué importante, Isaac, para poder comprar cualquier cosa, una computadora, un celular, un carro o una casa, todo debe partir de una previa negociación en familia. Mi querido abogado, vamos a casos puntuales. ¿Qué pasa con esta familia que compró un vehículo, un taxista, para trabajar? Lamentablemente es víctima de Lampa, se lo roban. ¿Qué debe hacer él? ¿La concesionaria le sigue probando el vehículo o él puede acudir a algún alivio financiero? Primero es importante recordar que esta ley no aplica para cuando el vehículo se utiliza para negocio. Por lo tanto, si se trata de un taxi no podría aplicar esta ley. Pero ahora también es importante aclarar que la mayoría de créditos implican un seguro. Por lo tanto, si el carro es robado y el crédito no ha sido pagado, la aseguradora deberá cubrir la totalidad de ese valor. Ahora, también es importante mencionar que para que el seguro se aplique, usted no puede estar atrasado más de 2 cuotas y además también debe recordar que el siniestro debe ser reportado de inmediato. Usted que me está mirando y a esa cámara directamente se lo digo, ¿cuántos de nosotros, aquí estoy, cuántos de nosotros leemos los contratos al momento de adquirir una deuda? Ay, Gaby, es que no leo. Esto es uno de los errores que cometemos. Por eso, en breve les estaremos comentando cuáles son aquellas pautas para evitar errores al momento de adquirir una deuda financiera, porque esa es una realidad. Nos preocupa la solvencia, nos preocupa dejar de generar ingresos para darles la educación a nuestros hijos, para tener un chanchito ante un evento inesperado de salud. Por eso vamos a contar con los mejores. Y César Coronel estará junto a nosotros ese día, ahí para responderte en vivo y en directo, no a nosotros, sino a ti, todas las dudas que tenga. Te tengo un dato. Tenemos pocos cupos, así que manda ya tu correo electrónico, así como tú, @ecuavisa.com. Abogada, hablábamos antes de la pausa comercial. ¿Cuáles son aquellos tips para evitar estos problemas financieros? Y lo tenemos en claqueta. Henry y Isaac, ¿me ayudan, por favor, para leer los puntos? Sí. Ahí estamos. Exactamente, léalo ahí estamos. Aquí está, justamente estos tips. Evalúa tu capacidad real de pago, es número 1. Ajá, no uses todo tu ingreso en créditos. Deudas no pueden superar el 30% de tus ingresos mensuales. Lee bien el contrato. También cuidado con los créditos rápidos, entre comillas, o sin garantía clara. Es importante este punto. Asegura también el vehículo.
ahorra para dar una buena entrada también. Es la cuota inicial, La cuota ¿no? inicial, y tenga un fondo de emergencia. Ante esto, yo quería hacer una pregunta súper rápido, mi querido abogado. Sí, ¿qué pasa si yo tengo el vehículo, pero también quiero quedarme con el vehículo, pero tampoco tengo para poderlo pagar? O sea, ¿hay alguna forma de cómo poder, no sé, digo, me quedé en bancarrota, no tengo dinero? Justificar que no tengo los Claro, ingresos. exactamente, porque el vehículo es mi herramienta de trabajo, pero tampoco tengo para pagarlo, pero no lo quiero devolver. O sea, ¿qué hago ahí? Bueno, ahí existen dos alternativas. Podría pasar que el acreedor, como no estás pagando, te demande, te quitan el vehículo e igual el resultado va a ser el mismo. Pero también podría suceder que dentro de ese proceso judicial puedas llegar a un acuerdo y conversar con el acreedor para poder pagar quizá en mayor plazo y poder incluso dentro de un proceso judicial tienes la oportunidad de negociar los intereses. De tal manera que estas son alternativas que puedes tener dentro de un juicio. Así que no todo está perdido y toda deuda tiene solución. Es importante hablar desde la realidad, abogado, en base a su experiencia. ¿Qué es lo que más se devuelve actualmente en el país? ¿Carros o motos? ¿Y cuáles son esos errores recurrentes en quienes tienen este tipo de deuda? De lo que nosotros tenemos dentro de los casos que manejamos, en la gran medida los problemas se dan con los vehículos, con los carros, más que con las motos. ¿Por qué? Porque usualmente la moto cuesta menos, usualmente la moto tiene crédito directo de una casa comercial y la casa comercial trata de llegar a algún acuerdo y además que la casa comercial usualmente ya gana con los intereses que te ha cobrado desde el inicio de la deuda. En cambio, en el tema de los vehículos, el 95%, según cifras oficiales, de los vehículos se compra a crédito y muchos de ellos pueden caer en sobreendeudamiento o en morosidad. Y en ese caso es cuando se dan la mayor cantidad de problemas. Abogado, pero el banco o la casa concesionaria me puede decir, ese es su problema, vende el vehículo y me trae el kushki, porque yo no quiero tener un carro, sino que quiero la plata. ¿Hay un artículo que me ampare y decir, no lo quiero vender, simplemente te lo quiero devolver? 1 y 2, ¿por qué es tan importante dar una cuota inicial alta? Es importante dar una cuota inicial alta porque el endeudamiento no es malo siempre usted elija la menor cantidad de cuotas y endeudarse en el menor monto posible. Por lo tanto, si usted da una entrada mayor, el endeudamiento va a ser menor. Ahora, la ley es sumamente clara. Si usted no puede pagar el vehículo y cumple con los requisitos previstos en la ley, usted lo puede devolver o si se lo quitan mediante la ejecución forzosa de embargo y remate, se extingue la totalidad de la deuda y este es su derecho. Ahora bien, también es cierto que algunos acreedores podrían negarse a recibir el vehículo, pero en ese caso usted no lo puede obligar, pero eso sí, el acreedor también se va a quedar sin pan ni pedazo porque no va a cobrar la deuda ni va a poderte quitar el carro. Por lo tanto, probablemente lo que va a hacer es aceptar la entrega del vehículo o demandarte para rematarlo mediante un proceso judicial. En esta época es importantísimo tener asegurado el vehículo, más aún con el ambiente de delincuencia y tantas cosas, pero no tenemos también el sustento para poderlo asegurar. ¿Qué se hace en este caso si no se tiene el dinero, pero también estás con esta deuda acá? ¿Y por qué es importante asegurarlo? Claro, entendiendo que estamos pasando por una crisis de delincuencia altísima. El asegurar un vehículo o cualquier propiedad es importante. ¿Por qué? Porque a usted le permite afrontar situaciones extremas como un accidente de tránsito, el robo del vehículo, entre otros. Ahora, también es importante mencionar que toda deuda debe tener seguro de desgravamen, que ese es otro tema que también se debe tratar. Es decir, que si la persona llega a fallecer o a tener una discapacidad permanente o una enfermedad catastrófica, la deuda sea cubierta en su totalidad, porque estos tres factores obviamente limitan la capacidad productiva de la persona. Mi querido abogado, por favor, seamos súper claros con este tema porque normalmente nosotros lo pasamos por alto. La letra chiquita del contrato. Correcto. Normalmente, ¿qué es lo que se queda allí y que no le paramos bola? Primero, es importante que usted sepa cuál es su tabla de amortización, es decir, los plazos, los pagos, las cuotas y de esa cuota cuánto es interés y cuánto es capital. Por otro lado, las tasas de interés que va a pagar, si estas son fijas o son variables. Por otro lado, también usted debe revisar cuáles son los gastos asociados a la deuda. Es verdad que cada llamada que me hagan me cuesta $15, eso debe estar estipulado en el contrato y usted debe revisarlo. Hablando de la llamada, perdóname Gaby, rapidito, ¿cuándo yo me siento acosado y a dónde debo acudir a reclamar mis derechos? Bueno, primero es importante recordar que solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante. Llamar a un tercero implica hostigamiento y esto es una contravención de carácter penal que puede ser denunciado ante los jueces de contravenciones e implica una sanción contra el acreedor inescrupuloso de hasta $4.700. Ahora, lo importante también aclararlo es que aquí no queremos decir, como se compró un carro no tiene plata, devuélvalo, porque hay un compromiso adquirido y uno tiene que ser
leal a sus compromisos, ¿no? Pero hay situaciones que se nos escapan del amado abogado y que nos botan del trabajo o no nos salen las finanzas y no tenemos. Entonces, abogado, en 3 puntos sumamente básicos, ¿cómo evitar llegar a este tipo de situaciones? Primero, es importante que conozcas tu realidad económica, sepas cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto debes. Segundo, que si optas por el endeudamiento sea para la adquisición de bienes y servicios de larga duración y en el menor tiempo posible. Tercero, y no menos importante, no accedas a deudas, tarjetas o créditos que no estás en capacidad de pagar o que ni siquiera necesitas, porque puedes caer en el sobreendeudamiento, situación en la que se encuentran hoy 3 de cada 10 ecuatorianos. Abogado, si yo simplemente ignoro la deuda, ¿cuál es mi destino? ¿La cárcel? De pronto, si voy a salir de viaje, me impiden en la salida del país, me embargan los bienes. ¿Cuál es el camino? Bueno, primero es importante recordar que en el Ecuador no existe prisión por deuda, salvo el caso de pensiones alimenticias, donde sí hay un apremio personal. Por otro lado, solo te puede prohibir la salida del país un juez competente cuando ya pasó todo el proceso judicial, no me llamaste, te descuidaste y llegó a insolvencia, solo en ese caso. Y por otro lado, es importante mencionar que dentro de un proceso judicial se pueden embargar los bienes, sí se puede. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante. No te pueden quitar el vehículo sin una orden judicial. Ojo, eso de interceptarte con un carro y quitarte el carro, eso es absolutamente prohibido e incluso podría ser un delito. Voy a hablar desde lo testimonial, porque ¿qué pasa? Que yo saqué también un vehículo, pero la tabla de amortización nunca me explicaron bien y esto lo voy a hablar a título personal porque existen muchas personas que desconocen aquello. Y cuando de repente te entregan, que sigue 15%, de repente ya no era el 15%, sino era 15.7% que te cobraban a partir de la deuda. Y cuando me entregan la tabla era una cosa, pero que casi me salía el carro al doble del costo. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos inteligenciarnos para poder llegar a un punto y decir, no, porque me quiere ver un poquito la cara y después pasa otra cosa? Me dicen el 15% y después sale que es el 15.7%. ¿Qué hago ahí? 2 cosas. Primero, es importante recordar que siempre será más barato comprar al contado. Cuando usted adquiere un producto a crédito, normalmente el producto suele encarecerse y bastante. Por otro lado, es importante mencionar que cuando usted adquiere un vehículo o cualquier tipo de deuda, debe revisar las condiciones. Por ejemplo, una de ellas, si la tasa de interés con la que usted está firmando hoy se va a mantener durante todo el crédito o esta va a variar. Y eso usted debe revisarlo con mucho detalle para evitarse problemas a futuro. Abogado, lo quiero agradecer muchísimo y me voy a parar porque le veo un anillo en su mano. El anillo. Usted ha adquirido la deuda que nunca va a pagar en su vida. Felicitaciones, abogado. Muchísimas gracias. Oiga, ¿se endeudó por la boda? Bueno, siempre uno hace una planificación, pero al final pasan cosas inesperadas y tuve que endeudar un poquito con mi suegra, pero ojo, que mi suegra es el mejor cuy de Quito, así que ¿En con eso... serio? Con eso vamos. ¿Cómo? ¿Qué? Como abogado. Declaración de bienes. ¿Capitulación de bienes? Por supuesto, yo siempre recomiendo a todas las parejas, y ojo, esto no es falta de amor o falta de interés, sino que es importante prevenir a futuro que las deudas que yo ya traía... Amiga, tápale los oídos al que sabemos. Por lo tanto, es importante que usted, si se va a casar, haga capitulaciones matrimoniales. Siempre preparado, siempre. ¿Y cómo Imagínate, son si no las sería cosas? casa herrero, cuchillo de palo. Dios mío santísimo. Mi papi lo quiso hacer y mi mami le dijo, aquí está tu maleta. Por eso Es le importante. preguntaba, Por abogado. ejemplo, mira, ¿qué pasa si uno de los dos ya trae deudas? ¿O qué pasa si ella es funcionaria pública? ¿Puede esto terminar afectando la relación? Porque imagínate, si mañana le quita la casa de uno, se quedan en la calle los dos. Por lo tanto, es importante prevenir este tipo de situaciones mediante las capitulaciones lo hizo- matrimoniales. Pero lo además hizo también pensando hablar en de las ella. deudas con tu pareja. Lo hizo pensando en la esposa. Por supuesto, A porque ustedes yo le ya puede traigo chisme, deudas. ¿no? Yo traigo deudas. Abogado, ese y otros temas lo estaremos hablando el sábado 31 de mayo en el Centro de Convenciones en nuestro primer Masterclass. ¿Qué decirle a la audiencia para que nos mande un correo electrónico así como tú @ecoavisa.com? Bueno, es importante que usted sepa cómo manejar correctamente el endeudamiento para evitar caer en el sobreendeudamiento. Pero además también hablaremos sobre aquellas alternativas que ya existen en la ley para solucionar sus deudas. De tal manera que los invito a que se inscriban. Ya quedan muy pocos cupos. Así como tú, @ecoavisa.com. ¡Velo!